buenas tardes a todos. Soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, te saludo y te comparto la palabra de Dios. Tal como se los prometí, hoy tendremos un mensaje bíblico e inteligente. Bíblico porque no tenemos otra norma de fe y práctica y no tenemos otra fuente de revelación de Dios que la palabra del Señor. Pero inteligente, hermanos, porque necesitamos en verdad analizar muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque la pandemia no solamente implicará contagios y muertes, también implicará retos tremendos para la economía, para la vida familiar, para la sociedad. Y nosotros tenemos que ser de los que vencen por la fe en Cristo a la pandemia. Vean por favor en sus hojas de mensaje, el título general de esta serie se llama Vencer con la fe en Cristo a la pandemia. Y hoy nos corresponde el mensaje número 8, decisiones firmes. Bueno, yo vivo convencido de que una vez que por la misericordia de Dios seamos cubiertos de contagio, que no desarrollemos enfermedad, pues vamos, sin embargo, a tener que enfrentar la vida después de la pandemia y aún durante la pandemia. Me refiero a desempleo, me refiero a pocas oportunidades de desarrollo, me refiero a descomposición social, familiar, y vamos a necesitar capacidades muy singulares. Una de ellas, decisiones firmes. Yo vivo convencido de manera personal que Dios preparó para mí un camino, pero solo las decisiones firmes me llevaron a encontrarlo. De eso estoy convencido. Y creo que es lo mismo en cualquier persona. Dios le prepara un camino de bendición. Dice su palabra, hay luz y alegría sembrada para el justo. Esto quiere decir que Dios ha preparado bendición para nosotros, pero a veces la falta de capacidad para tomar, vivir y sostener decisiones firmes nos quita esa bendición. Y por eso quiero que lean en San Lucas 9:62 lo que el Señor dijo. Fíjense que este texto es muy interesante. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Voy a repetirlo. El Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones firmes no son solo una actitud, son una aptitud, una capacidad. Una persona podría tener la mejor actitud, la mejor disposición. Pastor, en verdad yo quiero tener decisiones firmes. Pastor, yo no quiero dejar de perseverar. Pastor, yo no quiero renunciar, no quiero rendirme. Pues esa puede ser una buena actitud. Pero si no tienes la aptitud, o sea, la capacidad, no lo vas a lograr. El Señor en su bendita palabra nos está diciendo, y por boca de nuestro Señor Jesús, San Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Noten que el Señor Jesús no dijo, me parece una persona negativa, no dijo, no me gusta su forma de ser. No, él dijo, más allá de eso, simple y sencillamente, no es apto. O sea, no tiene la capacidad, está limitado. Muchas personas están depositando mucha confianza en las actitudes, ya hasta de manera cursi, ¿no? Yo escucho conferencias, discursos que elogian la actitud, así como si búscalo y lo encontrarás. Si tú lo quieres, lo tendrás. Me gusta pensar en el valor de una actitud.
pero a veces la actitud no sirve de nada. Es como el tecito de hierbabuena. Cae bien, pero no sirve de mucho. Es la verdad. Es decir, ¿de qué te sirve tener la actitud, la disposición? Lo más que podrías llegar es a un optimismo ingenuo. No, se necesita la capacidad, la aptitud. Si yo tuviera que saltar una distancia, digamos, de 2,5 metros, salto de longitud, yo ando ahorita como por 1,80 de récord, ¿no? No, no es cierto, ando como en 40 centímetros, yo creo. Pero bueno, si tuviera que correr y luego saltar en salto de longitud de esa distancia, de poco sirve la actitud. Lo voy a lograr, yo tengo la actitud, estoy comprometido conmigo y yo estoy en verdad dispuesto. Y ahí voy. Pero si mis piernas no tienen las aptitudes, las capacidades que se requieren para un atleta que salta salto de longitud, si los músculos no se desplazan, los nervios no se tensan con la fuerza, los huesos no se flexionan, no sé cuántas cosas pasan en las piernas para que ese hombre salte y logre ese récord olímpico. Si no está desarrollada esa aptitud, pues créeme, tu actitud será un optimismo ingenuo, que no servirá de mucho. El Señor lo dice en su palabra. Yo quiero que esto sea una enseñanza fundamental. Está diciendo el Señor, el indeciso no es apto para el reino de Dios. Va a perder sus bendiciones, no las va a lograr. No tiene la aptitud. Señor, pero tiene la actitud, mira, él quiere, de veras tiene muchas ganas. Y yo lo siento sincero, como que él dice, yo lo quiero lograr. Pues sí, pero si no desarrollas la aptitud, no vas a lograr mucho. A mí me impresiona cómo una persona llega a tener la aptitud, la capacidad de tomar decisiones firmes, de mostrarse seguro, de vivir con certeza, de caminar con firmeza. Me llama mucho la atención. Y les voy a dar un ejemplo dentro de la historia de México. Yo fui profesor de historia por muchos años y coordiné la materia de historia en el Tecnológico de Monterrey, aunque yo no estudié una licenciatura o una maestría en historia, pero la historia me ha encantado desde que era un niño, y especialmente, por supuesto, la historia de nuestro país. Y ahí en la página 2 de sus hojas de mensaje yo les puse una fotografía que es muy bonita, es una pintura que muestra cuando Agustín de Iturbide logra la consumación de la independencia en 1821, y bendito sea el Señor, paran 11 años de guerras, muertes y tantas cosas difíciles. La pregunta, aunque Iturbide es un personaje controvertido, yo lo quiero traer solo en el tema de la capacidad de tomar decisiones firmes. En eso admiro a Iturbide. Y vean si no. Número 1. Cuando él era un jovencito, él era teniente del ejército realista. Y estalla la independencia en 1810. El cura Hidalgo se lanza a la independencia con turbas, no eran ejércitos, eran turbas, ¿verdad? Era mucha gente incontrolable y eso llevó a que cometieran abusos y destrucción. Una de las haciendas que destruyeron allá en Valladolid, en Morelia, fue la hacienda del papá de Agustín de Iturbide. Bueno, y aunque Agustín de Iturbide también anhelaba la independencia de México, él no estuvo de acuerdo, no con las ideas, sino con las formas. Entonces, en ese tiempo, Hidalgo, que era pariente suyo por parte de su mamá, entonces Hidalgo pues se acerca a él en tanto pariente y le dice: ¿por qué no te vienes con nosotros? Porque todos los demás soldados realistas se habían unido a los insurgentes.
y solo Iturbide y unos cuantos soldados no habían querido. Miren, Iturbide, con esa oportunidad, porque el cura Hidalgo le dijo, vente conmigo y te hago capitán. Iturbide le dijo, no, porque no estoy de acuerdo con la forma en que están haciendo las cosas. No estoy de acuerdo. Y esa decisión, él no sabía en ese momento que iba a cambiar el rumbo de su vida, pero la tomó con firmeza. Le dijo al cura Hidalgo, le dijo, mira Hidalgo, aunque tú vas a ser llamado el padre de la patria, aunque un estado de México va a llevar tu nombre, que por cierto va a vender la barbacoa más rica del mundo, el estado de Hidalgo, con todo y eso, no me voy con usted, porque no estoy de acuerdo. Miren, en la palabra de Dios, nosotros vemos el valor de las convicciones. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido, convencido de esto. El apóstol Pablo nos llamaba así, a tener convicciones. Una persona que no tiene convicciones es una persona que no va a lograr lo que se propone, por más que tenga la actitud de lograrlo. No, la vida no se hace con eso. La vida no se hace con esas cursilerías. La vida se hace de realidades, y una realidad es la convicción que tú tengas. Iturbide la tuvo. Segundo, él aprovechaba las circunstancias y tomaba decisiones firmes. Miren, en el Valle de Tenancingo, en una batalla, esto siempre me hace reír cuando lo repaso, él estaba enfrentando a un ejército superior y no hallaban cómo salir adelante. Esperó la noche y le dijo a sus soldados, cuando yo les diga, gritan todo lo que puedan. ¡Gritan! Y todos los soldados mirándolo, ¿no? ¿Y eso para qué? Para espantarlos. Para que crean que somos muchos. Pero tienen que gritar, ¿eh? No, yo no sé si yo hubiera sido soldado de Iturbide. ¿Estás seguro? ¿Funcionará? ¿Saben qué fue lo más tremendo? Que funcionó. ¿Y por qué funcionó? Por la seguridad que tenía Iturbide. Funcionó en el Valle de Tenancingo. Segunda batalla así simpática. En Valladolid, en el área de Lomas de Santa María. Bueno, vienen 5,500 soldados del ejército insurgente con el mismísimo José María Morelos y Pavón al frente. Llegan y hacen el sitio, y había unos cuantos soldados ahí, entre ellos Iturbide. El generalísimo José María Morelos y Pavón le manda decir que se rinda, que no quiere matarlo, por este parentesco con Hidalgo y todo lo que representaba. Agustín de Iturbide no se rindió. ¿Cuántos hijos de Dios nos rendimos? Claro, pues pensamos, pastor, pero estaba perdido, ya no se podía hacer nada. ¿Saben qué dijo Iturbide? No me rindo, no me rindo, no acepto el indulto, no lo acepto. Bueno, pues entonces vamos a acabar con ustedes. Ellos, los de José María Morelos, eran 5,500. Iban a aplastar a Iturbide. ¿Saben qué hizo? Esa noche se fue a espiar al campamento y que descubre que estaban dormidos en una forma muy peligrosa, que si él lograba despertarlos, se iban a disparar unos contra otros. Y así fue. Impresionante. Cuando tú ves esas cosas, dices, ¿por qué los hijos de Dios a veces dudamos tanto? A veces necesitamos ya tener las cosas prácticamente hechas para entonces nosotros decir, sí, Señor, voy contigo. Ahí tienen a Gedeón. El Señor le dijo, ve y pelea contra Madián. Ve con esta tu fuerza. Yo estoy contigo. Y Gedeón, Señor, ¿podría pedirte una prueba? Si pongo una pielecita, ¿podría ocurrir que no se mojara el vellón? Y así en la mañana ya veo que tú estás conmigo. Y así fue, no se mojó el vellón. Al otro día le dice, ay Señor, no te vayas a molestar, pero podría haber otra pruebita. O sea, mira, ahora que el vellón se moje,
y que todo lo demás quede seco. ¡Cuánta paciencia de Dios! ¡Cuánta paciencia! Pero hay un día en que eso termina. Las oportunidades que Dios nos abrió se cierran. Lo vamos a ver ahorita con dos personajes bíblicos. Uno de ellos, vean en Isaías 22. Uno de ellos se llamó Sebna y el otro se llamó Eliakim. Sebna tenía un problema. Era inconstante. Dios lo vio como una bola que rueda en un campo extenso. Como una pelota. Así dice la Biblia. Que lo que vio Dios en él fue una pelota que es arrastrada por el viento, una pelota que es pateada para aquí, pateada para allá. En otras palabras, una persona que no tiene una firmeza. En cambio, Eliakim, ¿saben cómo lo vio Dios? Lo vio como un clavo firmemente clavado en la pared. ¿Qué dice el Señor? Que el hombre que teme al Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y así, exactamente así, se plantó Iturbide. No estoy haciendo un elogio de Iturbide porque es un personaje controversial. Solo estoy destacando ese tipo de decisiones firmes que acompañaron su vida. Miren, después pasó un tiempo, Iturbide se retiró incluso a una hacienda en las afueras de la Ciudad de México. Ya lo de la independencia, pues como que había quedado en el olvido. Solamente Vicente Guerrero, ustedes saben, seguía peleando en el sur. Y todo había terminado, pero cambiaron las cosas en España y ahora de pronto necesitaban a Iturbide. Y María Ignacia Rodríguez, que ustedes seguramente conocen más como la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez buscó a Iturbide y le dijo, necesitamos un emperador. Y él, pues no he visto por aquí pasar ninguno. No, te estoy diciendo que te necesitamos a ti. Tú puedes unir las fuerzas de los ejércitos. Imagínense que le dijeran a uno, ¿qué procesos se desarrollarían en tu interior? Autoimagen. ¿Yo? ¿Emperador? ¿Qué procesos se desarrollarían en tu interior? Falta de seguridad, no sé, es que yo no sé si pueda. Dijo Iturbide, sí, está bien. Y fue convocado por todo un grupo de mexicanos que querían ya la independencia de México. Y entonces había que perseguir por último al último insurgente, a Vicente Guerrero. Y se va Iturbide a perseguirlo, a enfrentar sus ejércitos. Llega y en una batalla Vicente Guerrero lo derrota. ¿Qué haces ante eso? ¿Te retiras? Pastor, mire, créame, yo di todo, pero pues hay que aceptar la realidad, pastor, me retiré. ¿Saben qué hizo Iturbide? Lo que hizo es increíble. En lugar de retirarse, le mandó una carta donde le decía, quiero hablar personalmente con usted. Imagínense la sorpresa de Vicente Guerrero. ¿Cómo? ¿Que quiere hablar conmigo? Estamos en una guerra. Acabamos de tener una batalla. Sí, pero él dice que si con honor puede hablar con usted. ¿Qué quiere decirme? Bueno, que venga. Y va Iturbide. E Iturbide le dice, le quiero dar una convicción. Sería bien fácil, fue su frase histórica. Sería bien sencillo lograr la independencia de esta patria si nos unimos. Y le tiende la mano. Se une conmigo. Vicente Guerrero seguramente no lo podía creer. ¿Unirme a usted? ¿Cómo se le ocurre? Pero era tal la firmeza de Iturbide que le dio confianza. Y Guerrero le dio la mano. Y se dieron el abrazo de Acatempan. Y juntos formaron el ejército trigarante.
Los insurgentes dejaron de llamarse así. Los realistas dejaron de llamarse así. Y dijeron, seremos el ejército de las tres garantías y lograremos la independencia de México. Cuando el último virrey que llegó, bueno, ya ni llegó a Veracruz nada más, de España, O'Donoghue, ¿saben qué hizo Guerrero? Iturbide, fue a encontrarlo. Dígame, ¿asunto? Y tuvo que firmar O'Donoghue los tratados de Córdoba, como ustedes saben, donde España cedía, aceptaba la independencia de México. 1821. Y ahí está la foto en sus hojas de mensaje, ¿cómo no? Ahí está el momento en que Agustín de Iturbide entra con el ejército trigarante. Ahí venían también Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, siguiendo a un hombre de decisiones firmes, no perfecto, controversial, pero en cuanto a decisiones, firmes sus decisiones. Y si vuelven a la hoja de mensaje, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿cuál era el problema? Vean la última lectura, ahí en la página 1, Isaías 22. Vamos a ver qué dijo el Señor de Sebna. Sebna, él tenía una oportunidad, una bendición, él era el tesorero, el mayordomo del rey. Tenía la bendición, pero vamos a ver por qué la perdió. Dice, es Isaías 22:5. El Señor de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes tú aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? ¿Saben qué hizo Sebna? Se labró un sepulcro. Dijo por si acaso. Entonces, para el Señor fue, no sabes ni lo que quieres, no sabes ni dónde estás, no sabes a dónde vas. ¿Cómo puedes ser un tesorero si no sabes nada de ti? Por ejemplo, Sebna no iba a morir ahí. Sebna iba a morir en el cautiverio. Segundo, ¿cómo que hacía un sepulcro? O sea, ¿de dónde sacas que vas a morir ahora? Sebna no sabía dónde ir, ni qué hacer, ni dónde estaba, no sabía nada. Yo vivo convencido, como les dije, de que Dios preparó un camino para mí, pero las decisiones firmes me llevaron a encontrar ese camino. Esa es mi convicción de vida. Y creo que una persona que encuentra ese camino y por tanto tiene decisiones firmes, las tiene por tres cosas, tres capacidades. Uno, la capacidad de saber en dónde está. Dos, la capacidad de saber a dónde quiere llegar o a dónde debe llegar. Y tercero, la capacidad de saber bien la diferencia entre esos dos puntos. ¿Dónde está? ¿A dónde debe ir? Una persona que no tiene esas capacidades, van a leer ahorita, es como una bola, como una pelota. Vean lo que le dice el Señor en el verso 17. He aquí que el Señor te transportará en duro cautiverio. Vives sin saber ni dónde estás, ni a dónde vas, y tomas decisiones sin ningún conocimiento. De cierto te cubriré el rostro. Vean el verso 18. Esto es impactante. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Te echará a rodar. El Señor le estaba diciendo, no eres más que como una pelota. Eso eres, entonces vamos a rodar. Rueda, pelota. Porque él había vivido, Sebna, como una pelota. Una pelota que rueda por aquí, por allá. Algo en la vida la patea por aquí, bota la pelota por allá. Algo por allá la patea y ahí te viene de regreso sin decir, estoy aquí,
¿Debo llegar allá? ¿Y cuál es la diferencia? Un hijo de Dios, una hija de Dios, no puede vivir como una pelota, porque el Señor tarde o temprano dirá, bueno, pues entonces, si vives como una pelota, si no tienes firmeza, pues rueda, vamos, rueda. Y aquí dice la palabra, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Y vean el verso 19, es impactante, Isaías 22, 19. Y te arrojaré en tu lugar y de tu puesto te empujaré. De tu puesto, de la oportunidad que te había dado, de la bendición que te había dado, te empujaré. No mereces esa bendición. ¿Por qué? Porque vives rodando como una pelota. ¿No es impactante? Se llamó Sebna. Era el tesorero, el mayordomo, tenía un puesto, una bendición. Dios le había preparado un camino. ¿Y qué sucedió? La perdió. ¿Y saben qué sucedió? Que alguien la ocupó. Se llamó Eliaquim. Grábate algo. Si tú no aprovechas las bendiciones de Dios, otro lo va a aprovechar. Y si tú no comes del banquete que Dios preparó para ti, otro lo va a comer. Eso es una verdad. Y en este caso fue Eliaquim. Vayan por favor a la penúltima lectura de su hoja de mensaje, Isaías 22:20. En aquel día, dijo el Señor, llamaré a mi siervo Eliaquim. ¿Saben qué significa Eliaquim? Ahí se los puse. Dios establece. Qué importante. Dios no solamente nos ama, Dios no solamente nos cuida, Dios no solamente nos unge, Dios nos establece. Eso también es obra de Dios. Firmeza, firmeza, estar establecidos, no estar como una pelota botando por todos lados, rodando, sin saber ni a dónde vas. Firmes, establecidos. Dios establece. Eso significa Eliaquim. Y vean lo que dice la palabra. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré, eso es impactante, de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. O sea, lo que había preparado para ti, se lo daré a él. Qué interesante historia, porque alguien diría, pastor, ¿pero qué hizo Sebna? Porque luego empezamos, como motivo de oración, pastor, yo me quisiera enterar. ¿Qué hizo Sebna para orar por él? Siempre pensamos, si lo quitó Dios, ay, ¿qué habrá hecho? No hizo nada. Bueno, me refiero de lo que estás pensando. Pecados graves. No, ¿sabes lo que a Dios lo molestó? Y lo que Dios ya no pudo soportar es que parecía una pelota. Rodaba sin tener claro dónde estoy, a dónde debo llegar y cuál es la diferencia. Una persona que no tiene eso claro no va a lograr nada, porque el dónde estoy no lo vive con realidad, vive engañándose, viviendo una comedia, una obra de teatro, sin poner los pies en la tierra y saber, aquí estoy. ¿A dónde quiero llegar o a dónde debo llegar? Tampoco lo ve, porque no tiene la fe. ¿Y qué hace la diferencia entre un punto y el otro? Tampoco, porque no tiene el esfuerzo. Y sin eso, otro va a vestir tus ropas. Así dijo el Señor, lo vestiré de tus vestiduras. Seguimos leyendo Isaías 22, 21. Lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y él sí será padre al morador de Jerusalén. ¿Qué es un padre? Es alguien que nos da seguridad, es alguien que nos da confianza. La presencia de papá nos brinda un sentimiento de que se va a encontrar una solución. Mi papá va a resolver algo, mi papá lo va a llevar adelante. Papá significa firmeza. Y eso no estaba haciendo Sebna.
Una persona que es una pelotita rodando de aquí para allá, que no sabe ni a dónde va, no brinda firmeza, no puede ser un padre, no inspira, no da confianza. ¿Por qué, guerrero, ante esta invitación tan extraña? Se supone que Iturbide iba a perseguirlo, se supone que Iturbide iba a matarlo, y ahora de pronto le dice, únete a mí, únase a mí, y le extiende su mano. Guerrero, mire esa mano, ¿cómo puede ser? Pero la firmeza le da confianza. Y le dijo, solo pido algo, que los ideales con que empezó la independencia se cumplan. Y el otro le dijo, hecho. Y se dieron la mano y se formó el ejército trigarante. La independencia terminó. 11 años de luchas. Con esto lo que quiero decir es que eso exactamente estamos llamados a hacer. Igual que Eliaquim, estamos llamados a ser padres. Y miren, más adelante lo vamos a ver clarísimo, porque una realidad es que sobre lo que tú eres, sobre lo que yo soy, serán colgados, estarán dependiendo los hijos y los nietos. No lo digo yo, vamos a leerlo. Dice, verso 22, Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Estaba diciendo, y así como a David lo respaldé y lo bendije, así lo haré con él. Y uno se pregunta, Señor, ¿cuántas bendiciones a Eliaquim? ¿Qué fue lo que te agradó de él? Y él nos dice, su firmeza. Abrirá y nadie cerrará. Esto es así. Una persona firme, una persona de decisión, hace que todos los demás no cierren. Porque él abrió tal como hizo Iturbide. Dice, cerrará y nadie abrirá. Es decir, habrá un respaldo. Y vean lo que dijo. Y lo hincaré como lo que veo que él es, como un clavo en lugar firme. Si me preguntan, pastor, ¿por qué el Señor bendijo a Eliaquim? ¿Qué vio en él? ¿Saben qué vio? Que era como un clavo, bien hincado, bien clavado en la pared. Eso admiró de Eliaquim. ¿Y qué hizo que desechara a Sebna? Un pecado de esos que están pensando, a lo mejor una aventura. No. La falta de firmeza. Era una bola que rodaba. Así dice la palabra de Dios. Qué triste, qué fuerte. Pensar que Dios nos esté viendo como una bola que rueda, sin rumbo. Simplemente golpeado y golpeado de un lado hacia el otro por las circunstancias. Y no que nos vea como vio a Eliaquim. Como un clavo bien clavado. Piénsenlo, hermanos. Si ustedes y yo quisiéramos colgar una colección de tazas, imagínense que tenemos una colección de tazas de los lugares a los que hemos ido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, me imagino, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, ya lo mucho, Tepotzotlán y Teoloyucan. Bueno, pero ustedes tienen sus tacitas de los lugares que han visitado y las tienen amarradas con un cordón y nada más andan buscando en la pared algún clavo donde colgar esa colección tan valiosa para ti. Dime, ¿qué clavo buscarías? ¿No es obvio? Uno firmemente clavado, un clavo de concreto, no una tachuela. Y no digo tachuela por lo chaparrita, porque también habemos chaparritos firmes. Yo digo por la debilidad. Un clavo débil, una tachuelita débil. A ver, ¿quién cuelga de ahí los jarros? Ándale, vamos a ver.
la colección de tazas que tienes. París, Viena, Venecia en tus tacitas. A ver, cuélgala. No lo haces, ¿por qué? Porque sabes que más vas a tardar en colgarlo que abajo con todo y tazas. ¿Y quién fue el culpable? Ese clavo débil. ¿Qué necesitabas? Un clavo firmemente hincado. Y ese clavo era Eliaquim. Así dice el Señor. Vean, sigan leyendo. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra la casa de su padre. Claro, ahí se cuelga la honra. Y dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos. ¿Lo ven? Es la verdad. En esta vida, padre o madre que sea un clavo firme, sostiene la esperanza, la fe de sus hijos y de sus nietos. Alguien débil, que no está firmemente clavado, que no tiene decisiones firmes, cae con todo e hijos y nietos. Esto es bien importante que lo entendamos, y dice la palabra, porque ahí se colgarán todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Ahí entraron tus cuñadas también. ¿Ven? Jarros y tazas y todo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se forma esa aptitud? No actitud. Aptitud. Tal vez están esperando. El pastor va a decir, los 3 pasos Iturbide. No. No, honestamente no es tan sencillo. Yo entiendo que hay conferencias así y que nos dan soluciones, así como recetas. Y sabemos que lo intentamos para después otra vez caer en lo mismo. La Biblia no se hizo para engañar. La Biblia es palabra de Dios. Y miren lo primero que dice el Señor. Hay una sincera advertencia divina. Primera de Corintios 10:2. Así que el que piensa estar firme, el que tiene planes de estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo Dios es, el que piense estar firme, pues póngase muy abusado. Porque esto es muy complejo, porque esto no es tan simple como estas frasecitas de actitudes positivas. No. En la realidad es complejo, porque tú y yo vivimos una hibris. Voy a explicar ahorita. Una mezcla, una contaminación. Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos pueden estar claros y firmes, pero siempre están navegando en un mar lleno de turbulencias. Y a veces eso genera una hibris, una contaminación, una mezcla no deseada. Y entonces tus pensamientos firmes empiezan a ser contaminados con pensamientos de derrota, de desánimo. Tus emociones ni se diga. Tus emociones y las mías, que a lo mejor están ahorita sanas y con entusiasmo, apenas pasan cosas y se empiezan a tambalear. Dice la palabra de Dios así, léanlo. Isaías 16:6, para que entendamos lo que es la hibris, que es el origen complejo del problema. No es tan simple. Dice en Isaías 16:6, hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. ¿Saben qué nos está diciendo Dios? Que junto con las verdades de nuestra vida a veces permitimos la hibris, la contaminación con mentiras. Por ejemplo, yo les dije que hay 3 cosas que debe saber una persona de decisiones firmes y que quiera alcanzar sus metas. La primera es saber en verdad dónde está. Pero ¿qué sucede? Que ante la realidad de dónde estamos,
Por ejemplo, en un negocio, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? Sinceramente, en el suelo. No tendría nada de malo si tú dijeras, esta es la verdad, estoy en el suelo. Bueno, de ahí podemos comenzar. Pero si tú permites la mentira, la ibris, por ejemplo, las mentiras de Moab, permites la arrogancia, la soberbia, la altivez, ¿sabes qué permites? Engañarte a ti mismo. No, bueno, pues tengo un negocio. Creo que ahí va. Creo que estamos ya empujando, ¿verdad? Pues el mercado, creo que estamos alcanzando los objetivos empresariales. No te engañes. Tienes que saber dónde estás. Si tú no sabes dónde estás, ¿cómo vas a clamar al Señor? El Señor en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y en el Salmo 40 el rey David dijo, pacientemente esperé al Señor y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David fue sincero, estoy en el lodo cenagoso. Tú tienes que mirar dónde estás, sin mentiras, sin engañarte. Si tu salud tiene problemas, pero tú sigues engañándote, maquillándote, no pasa nada. Bueno, fue un momentito, haz de cuenta nada más como que me sentí un poco mal, pero yo estoy muy bien de salud. ¿Cómo va a venir la ayuda de un médico? No va a venir. Vives con mentiras, la ibris de las mentiras te está destruyendo. Si tú no miras tu negocio en la condición de miseria en que está, ¿cómo vas a comenzar el camino al éxito? Es como el inglés. Nos dicen, ¿y qué tal el inglés? Más o menos un 50%. 50%. ¿Por qué no lo aceptas? No estás hablando inglés. Si llegara una oportunidad, una beca, por ejemplo, y no tuvieras 550 puntos en TOEFL, no vas a obtener la beca. Pastor, pero yo tengo la actitud, yo quiero triunfar, yo quiero alcanzar, quiero crecer, pues yo también quisiera tener copete. Pero si no tenemos las capacidades necesarias, si no las hemos desarrollado, no se va a alcanzar. Y tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber dónde estás. 320 puntos en TOEFL. Para 550, 7 años de trabajo. Pastor, eso es mucho. Sí, y va a ser peor si lo empiezas ahora. No serán 7, serán 10, 15 o tal vez la vida entera. Mejor empieza. Eso tienes que hacer. No las mentiras. Aquí dice en Isaías 16:6, ¿cuál era el problema de Moab? Su soberbia, su arrogancia, su altivez. Todo marcha bien en casa, pastor. Bien, bien. Somos una familia, como usted ve, muy bonita. El negocio, no, de maravilla, de maravilla. Tu salud, ¿no? Bien, bien, pastor, bien. Ando bien, sí. Yo creo que me muero en 15 días, pero ando bien. Andas bien, pero bien mal. Si tú no sabes dónde estás, si tú no sabes a dónde debes llegar, no vas a ir a ninguna parte, pelota. Y un día Dios te va a arrojar como bola en un campo extenso. Eso hizo el Señor con Sebna. En cambio, con Eliaquim, Dios bendijo su firmeza. Pero, ¿cuál es la verdadera necesidad entonces, hermanos? Vamos a la segunda página y vamos a Colosenses capítulo 2. Dice, está hablando el apóstol San Pablo y dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando que vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
¿De dónde venía la firmeza a los colosenses? De su buen orden. ¿Su buen orden? ¿Orden de qué? Orden de pensamientos. Saber dónde estoy. Orden de proyectos. Saber a dónde quiero llegar. Y orden de las acciones que debo tomar para pasar de aquí a aquí. Si eso no lo tenemos ordenado, claro, no vamos a llegar a ningún lado, hermanos. No vamos a llegar a ningún lado. Miren, Iturbide desde el principio dijo, la independencia de este país sería fácil si nos uniéramos. Él sabía dónde quería llegar. Ahora, ¿era muy difícil? Sí, claro que era difícil. Pero el perseverar y decir lo podemos lograr, finalmente lo llevó a lograrlo. Por eso me gustan los chiles en nogada. Porque esos chiles se los hicieron a Iturbide cuando iba hacia la Ciudad de México con el ejército trigarante y pasó por Puebla. En un convento, como ustedes bien saben, le prepararon como un homenaje los chiles en nogada. Es que en verdad es admirable la capacidad de una persona firme y es muy lamentable ver a una persona infirme, a una persona indecisa, a una persona que cede. Es muy triste, así como Sedna y Eliakim. Entonces, ¿qué dice Colosenses 2? Dice que la firmeza de los colosenses venía por el buen orden. Hay que ordenar. Jóvenes que están escuchando, sean encomiados por sus padres en este momento para comprender una cosa. Con sueños no se logran las cosas. Los sueños son la base, pero los sueños deben convertirse en proyectos. Y lo que distingue a un sueño de un proyecto es solamente esto: preguntarnos cómo, cuándo, dónde, con qué. En otras palabras, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué acciones, esfuerzos, trabajos harían la diferencia? Esto es realidad, no sueños. Soñar no cuesta nada, yo lo sé, pero tampoco sirve de nada. Dios nos llamó a conquistar, a alcanzar. Dios preparó para nosotros un camino, pero solo las decisiones firmes te van a llevar a Él. No los sueños, no los anhelos. Las decisiones firmes. Vean lo que dice ahí en Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y nos dice cómo. Arraigados. Dios nos quiere arraigados, que quiere decir como un árbol que echó raíces, fuerte. Será como un árbol plantado el Hijo de Dios, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no por su anhelo de ser bendecido, sino porque está firmemente plantado en Dios. Así, arraigado, sobreedificados en Él, y que, lean, y confirmados en la fe. Ahí está la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que puede darme firmeza? La fe. La fe. Solo la fe. La fe me da la firmeza. Moisés, dice la palabra de Dios, que iba como viendo al invisible. No miraba lo que estaba sucediendo alrededor. Él miraba al Señor. Él creía firmemente en Dios y ponía su corazón en Él. Si tú y yo no tenemos fe, nuestras decisiones firmes están dependiendo solo del valor interior, de las virtudes internas de ese clavo, y créemelo, clavo, no vas a aguantar mucho. Pero si es el poder de Dios el que actúa en nosotros, entonces vamos a lograrlo, porque no seremos nosotros,
será el Señor en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cada sierva, cada siervo de Dios. ¿Qué dijo Débora para hablar de mujeres? El Señor peleó por mí desde las estrellas. Cada uno de ellos, David, Pablo, Josué, Moisés, Débora, Esther, todos vivieron creyendo que era el Señor el que peleaba por ellos. ¡Por Jehová! ¡Por Gedeón! Gritaban los ejércitos enfrentando a los madianitas. Ellos sabían que el poder de Gedeón era el poder de Dios. Y tú debes saber que el poder para permanecer firme, eso viene de Dios o no viene de ninguna parte. Y miren, al respecto quiero darles un ejemplo de un hombre firme que se llamó David. Y dice en el Salmo 18 estas palabras: porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, lo que estoy diciendo, si no es Dios quien te sostiene, ¿qué te va a sostener? Y dice: Dios es el que me ciñe de poder y que hace perfecto mi camino. ¿Saben a qué se refiere David? A que el poder de Dios venía porque él tenía un camino claro, un camino perfecto. Quiere decir, un camino perfectamente establecido. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué debo hacer para llegar allá? Lo tenía claro, tanto que hasta convenció al rey Saúl. Ustedes lo saben. Ustedes saben que cuando Saúl empezó a perseguir a David, bueno, pues David andaba huyendo, el pobre, ¿no? Por los celos del rey Saúl. Entonces un día, en esa persecución, David y sus hombres se metieron a una cueva a descansar. Y en eso, ¿qué creen? Que se mete el rey Saúl a una necesidad. Y entonces los soldados le dijeron a David: ve, Dios te lo puso, mátalo, mátalo. Y David dijo: nunca tocaré al ungido de Dios. Además, estoy seguro que voy a ser rey. ¿Por qué? Porque tienes la actitud. ¿Escuchaste una conferencia de optimismo? No, porque Dios me lo dijo. Y si el Señor me lo dijo, así será. Voy a ser el rey. Así que no tengo por qué matar al otro rey. Ya Dios sabrá cómo quitarlo. Si voy a estar yo, pues seguramente Dios tiene un plan. Así que no es asunto mío. A mí me toca hacer lo que yo debo hacer y hacer lo que debo hacer. Y entonces le cortó un pedacito de su manto sin que se diera cuenta Saúl. Salieron de la cueva y más adelante David lo alcanzó con sus ejércitos. Y desde las montañas le gritó: Padre mío, Rey mío, escúchame, mira. Y le enseñó el pedazo de manto. Pude haberte matado, pero no lo hice porque yo no tocaré al ungido del Señor. El rey Saúl mira su manto y ve el pedacito que le faltaba, que era el que tenía David en la mano. Y le dice: David, perdóname, hijo mío. Y le dice, y hablando sinceramente: yo sé que tú serás rey. Y solo te pido una cosa: cuando tú seas rey, ayuda a mi familia. ¿Por qué Saúl reconoció? Esa es la verdad. Tú vas a ser el rey. ¿Por qué? Porque David lo creía. David actuaba como rey. ¿Y por qué actuaba como rey? No porque tuviera una actitud. No. Porque él creía en Dios. Y si Dios le había dicho que él era el rey, él iba a ser el rey. Cuando dice David que Dios hacía perfecto su camino, se refiere a eso, no a que no tenía problemas. No, David tuvo problemas toda su vida. Se refería a que tenía bien claro dónde estoy, a dónde voy y qué necesito para pasar de un punto a otro.
Si tú y yo no lo tenemos claro, olvídalo, nunca vamos a lograr nada. Dice, Dios me ciñe de poder y Él hace perfecto mi camino. Él es quien hace mis pies como de ciervas. ¿Cómo tienen los pies las ciervas, las venaditas? Los tienen llenos de callos. Y gracias a esos callos pueden trepar por las piedras en las montañas. A veces tú y yo queremos también. Cuando vemos a alguien allá en la montaña decimos, ay, cómo quisiera yo estar allí. Pues sí, sin callos en las patas, no. Pregúntale a una venadita, a una cierva. Bueno, acá en el sur de América tenemos las llamas, acá en los Andes. Entonces, pregúntale a una llama si te la encuentras por ahí. Nomás ten cuidado, porque hacen algo muy feo con lo que comen. Entonces, pero pregúntale a una llama, oye, ¿cómo logras esas montañas? ¿Escuchaste alguna conferencia motivacional? ¿O es que tú compraste el libro, Los 3 Pasos de Iturbide? ¡No! Levanta la pata la llama y te dice, mira, así, así. Y así hemos logrado, los que hemos logrado algo, lo que sea. Lo hemos logrado trabajando sin descanso. ¿De dónde sacas que se puede de otra manera? Ahí tienes a Sebna, andaba como pelotita rodando. Pero sí, ¿no? Cantando. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Pero Dios lo vio como pelotita y ¿qué hizo? ¿Eres una pelota? Pues órale, a rodar por un campo extendido. ¿Es una pelota? Pues a rodar. Y al que es clavo, firme, a ese lo pongo en la pared. Y ahí cuelgo a mi pueblo. Así de sencillo. De otra manera, ¿cómo, hermanos? Y dijo en el verso 34, Él es quien adiestra mis manos para la batalla, me hace estar firme en mis alturas. Y dijo, ¿para qué? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entesar significa generar tensión. Miren, chéquenme por favor, vean ahí. Aquí tengo el arco, ¿lo están imaginando? Aquí tengo el arco, este es donde estoy. Allá, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué tengo que hacer? Entesar el arco, tensarlo. Era un arco de bronce, hermanos, para que se doblara el arco y generara tensión para salir la flecha con tanta fuerza. Se necesitaba mucho, mucho, mucho. ¿Estás dispuesto a darlo? Porque si no, suelta tu flechita. Sí, jálale tantito. Suelta tu flechita. Ya cayó. Ahí cayó. Ahí. A 1 metro, 2 metros. Pastor, yo no quiero eso. Yo quiero alcanzar 150 metros. ¿Sí? Yo también. Pues entesa, esfuérzate. Miren, graben. Esta distancia, entre más, significará la distancia para alcanzar la meta. ¿Quién te hizo pensar que eso era diferente? Dios no. Aquí la Biblia lo está diciendo. Que ahora hay una cultura de este tipo de ideas. Aprende inglés en 1 mes. Adelgace, sin dieta, sin ejercicios. Es una cultura de lo fácil. Dios no. Dios no. Dios es Dios de verdad. Y Él dijo, si no entesas el arco de bronce, no llega a ningún lado la flecha. Ahí está David. Tenía que entesar. Y entre más quieras, nomás jálale más. En verdad. No hay otra ley que yo vea que emana de la palabra de Dios. ¿Y qué quiere hacer Dios en nosotros? Vean el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme, que confía en el Señor y en sus mandamientos se deleite en gran manera. No vayan a olvidarlo. La clave es la fe. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No tienes palabra de Dios en tu corazón, en tu mente. ¿De dónde quieres sacarlo? Esa es la verdad. Comienza por atender bien este mensaje, repasarlo mañana,
con una libretita al lado, si eres millennial con tu iPad. Toma notas, vuelve a leer los textos, sigue los estudios bíblicos. No estoy haciendo propaganda de lo mío. Ahora hay tantos siervos de Dios que están dando bendición, pero tómate en serio. Sin fe no es posible. No hay decisiones firmes. Y no hay fe si no hay palabra de Dios en nuestro corazón. Aquí dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense la promesa, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que como un clavo que de donde están colgados los hijos y los nietos, eso traerá bendición a las siguientes generaciones. Un padre, una madre así firme inspira. Y dice, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Pues debe haber un fruto, ¿no? Tanto esfuerzo debe dar un fruto. Y el Señor dijo que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que bendito sea su nombre. Entre más entecemos el arco, más lejos la flecha. Así de simple. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso, justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, con inteligencia, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Es decir, son de esas personas que nunca olvidamos, que marcaron nuestra vida. Dios nos haga a ti y a mí una herencia de bendición para nuestros hijos y nietos. Y dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, tiene decisiones firmes. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Yo quiero invitarles a orar, yo quiero invitarles a que en este momento le digamos, Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta oportunidad, antes de ser desechado, antes de vivir siempre viendo a otros progresar y ver que yo no lo hago y siempre preguntándome si no será que tú no me amas o si no será que yo tengo, no sé, una mala suerte, sin darme cuenta que estoy queriendo lanzar la flecha a 150 metros, jalando así de poquito. Hoy me dejas la imagen del pastor. Ahí está. Entre más enteces con todas tus fuerzas, Dios respaldará tu esfuerzo y te bendecirá. Pero sin ese esfuerzo, no. Porque a sus ojos eres una tachuela, no un clavo fuerte, no un clavo firme. Y no es que Dios te rechace, pero de la tachuela no se puede colgar mucho. Ah, es que hay que colgar nada más, pastor, una etiquetita que queremos guardar. Ah, pues pónsela a la tachuela, ahí cuélgala. No, la tachuela se aguanta. Ponle ahí el cordoncito con una tarjetita de presentación. Se aguanta la tachuela. Si tampoco creas que no, tampoco. Sí aguanta, ¿eh? Un hilito sí lo aguanta. Pero si lo que quieres colgar es la colección de tazas, si lo que quieres colgar es hijos y nietos, nadie lo va a colgar de eso. Se requiere un clavo firme. Dile, Señor, aquí estoy. Lléname de tu presencia, de tu bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque este mensaje nos pone frente a la realidad. Señor Jesús, ven a mi corazón. Di estas palabras. Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo necesito, Señor bendito, que toda esta obra se haga en mi corazón. Que tú me ciñas de poder. Que tú, Señor bendito, hagas mis pies como de ciervas y en mis alturas me hagas conservarme. Yo necesito tu presencia, tu bendición. Derrama tu gloria y tu misericordia en mi vida. Y, Señor, permite que yo no sea una tachuela desechada, sino un clavo firme
en el cual la honra y bendición de mi familia se sostenga. En el nombre de Jesús pido tu bendición y en el nombre de Jesús te doy toda honra y toda gloria. Amén. Amén.